Buenos días de nuevo. Vamos a empezar las sesiones de este segundo día de la primera reunión de avances en síndrome coronario agudo. Ha habido algunas bajas en esta sesión inicial que esperemos se remonten con la mayor premura posible. Este segundo día va a estar dedicado también al síndrome coronario agudo, insistiendo en los aspectos que ya comentábamos ayer en relación a intentar remarcar aquellos puntos de más consistencia, analizar los que posiblemente son más discutibles o tienen menos evidencia e intentando buscar siempre la aplicabilidad clínica para que ustedes o los conceptos puedan de alguna forma tener una traslación a su práctica clínica diaria. La siguiente sesión va a estar dedicada específicamente a las guías tanto del síndrome coronario agudo con y sin elevación del segmento ST. Esta es un esquema, un algoritmo de las guías del 2011 de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, en el que se hace o se sugiere una evaluación inicial, un análisis para identificación diagnóstica y de riesgo de los pacientes y se sigue o se recomienda una estrategia. Indudablemente, estas guías, tanto las europeas como las americanas, confirman que la estrategia invasiva ofrece un pronóstico marcadamente favorable en los pacientes en comparación a una estrategia conservadora, tanto en reducciones significativas de la mortalidad como en reducciones en las tasas de infarto agudo de miocardio con un seguimiento medio incluso a los 2 años de seguimiento. Indudablemente debemos recomendar la estrategia invasiva en los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, pero su aplicabilidad dentro de nuestra población o dentro de nuestra práctica diaria no es fácil. Estos son datos que ya se comentaron ayer por el doctor Ruiz Nodar del estudio GISCA, en el que se concluyó la influencia que puede tener el hospital en el tratamiento y, sobre todo, y esto es importante, en el pronóstico de los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. En color más oscuro figuran hospitales universitarios con hemodinámica y en color más blanco hospitales comarcales. Y pueden ver cómo en la aplicabilidad de las guías ya hay una diferencia con una menor aplicabilidad en los hospitales comarcales. Pero quizás el aspecto más importante es que esto tiene un impacto pronóstico, de forma que la supervivencia está significativamente reducida en aquellos hospitales comarcales en relación a los hospitales centrales. Y esto es una realidad clínica diaria y frecuente, porque si analizamos registros de evaluación de pacientes consecutivos en nuestro escenario, en nuestro medio, como en otros escenarios, del total de pacientes con síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST, angiografías se realiza entre el 60, 65, quizás 70% de los pacientes e intervencionismo en una tercera parte o un 40%. Es decir, hay un 60% de pacientes que por diferentes razones no se aplica una estrategia invasiva. Esta diapositiva fue presentada ayer repetidamente, es la diapositiva o las diapositivas del estudio de los resultados del plató. La parte que está a su izquierda, reducciones de eventos isquémicos favorables al ticagrelor en comparación al clopidogrel, y la parte a la derecha, incremento de eventos hemorrágicos. Pero pueden ver que la reducción de eventos isquémicos, prácticamente el 60% de la reducción, se produce en las primeras semanas y principalmente en los primeros días de hospitalización de los pacientes, y paralelamente el máximo incremento de las tasas de eventos hemorrágicos se produce durante la admisión o durante el ingreso hospitalario. Este punto es importante porque saben ustedes que hay una clara relación entre el presentar sangrados mayores durante la hospitalización y el pronóstico. Estos son datos de metaanálisis o datos del Acuity. Las curvas ven que son prácticamente similares, de forma que los pacientes que presentan sangrado mayor durante la hospitalización inicial tienen una mortalidad hasta 5 veces superior que los pacientes que no presentan sangrado mayor durante la hospitalización inicial. Y ven que también el realizar transfusiones tiene un impacto, de forma que la mortalidad está hasta 3 veces aumentada en aquellos pacientes que reciben transfusiones. Ayer se comentó que existe ya una idea muy generalizada de que el acceso radial reduce las tasas de sangrados. Indudablemente reduce las tasas de sangrados, pero principalmente reduce las tasas de sangrados menores, que son muy frecuentes en el acceso femoral, pero no tiene ninguna influencia en las tasas de sangrados, no tiene una influencia tan manifiesta como podíamos presuponer en las tasas de sangrados globales, porque si analizamos
diferentes estudios o diferentes análisis o registros, en el análisis de las tasas globales de sangrado mayor no tienen relación con el acceso de la aproximación del intervencionismo entre el 60 y 70% de los sangrados mayores. Es decir, que siguen existiendo sangrados mayores en pacientes con síndromes coronarios agudos a pesar de que se utilice la vía radial. Esta diapositiva se comentó también ayer, indica el impacto que tiene el ticagrelor en relación al clopidogrel, tanto en pacientes sometidos a estrategia invasiva como estrategia más conservadora. Pero el aspecto o el interrogante que nos planteamos es el que de alguna forma se sugiere en esta diapositiva. Esta diapositiva indica la prevención secundaria en pacientes con síndrome coronario agudo y pueden ver que la aspirina lógicamente condiciona una reducción con respecto a placebo, la aspirina más clopidogrel. Son datos estos del estudio Tritón, del estudio Platón, reducción significativa en las tasas de eventos isquémicos en los pacientes randomizados a aspirina más prasu o aspirina más tica con unas magnitudes prácticamente similares. Pero pueden observar que al cabo de un año de seguimiento la tasa de eventos isquémicos es de aproximadamente un 10%. Esto quiere decir que de los 10 pacientes que ustedes identifican con síndromes coronarios agudos, aproximadamente al cabo de un año, de cada 10 pacientes, uno o habrá fallecido o habrá presentado un infarto agudo de miocardio durante el seguimiento, durante la hospitalización inicial, o habrá presentado un accidente cerebrovascular. Es decir, sigue existiendo un subgrupo de pacientes en el cual la tasa de eventos isquémicos sigue siendo importante. Esto plantea la duda o la pregunta de si realmente los nuevos fármacos anticoagulantes o antitrombóticos añadidos al tratamiento antiplaquetario convencional pueden tener un papel en la reducción de eventos isquémicos en determinados subgrupos de pacientes. Quedan 3 diapositivas en relación a el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Las guías americanas y las guías europeas publicadas recientemente dan una aproximación logística muy importante o muy similar, con recomendaciones de tiempos aceptables o preferibles, con una cierta concordancia de aceptables menos de 120 minutos, pero hay unos aspectos que son importantes en estas guías y que dejan diferentes interrogantes. Por ejemplo, estos son datos de las guías europeas en las cuales pueden ver que de las 157 recomendaciones basadas en las guías europeas, más del 40%, el 44%, son recomendaciones con un nivel de evidencia tipo C. Esto quiere decir que son recomendaciones obtenidas por consensos de paneles de expertos, pero que no tienen un soporte de evidencia científica consistente y son aproximaciones que indudablemente quedan abiertas al potencial análisis o a la potencial opinión. Una, por ejemplo, puede ser esta rigidez que las diferentes guías recomiendan con respecto a el tiempo entre el primer contacto médico y apertura de la arteria, que queda prácticamente catalogada de forma estricta como menos de 120 minutos. Sin embargo, pueden observar en esta diapositiva que este paciente que tiene una mortalidad prevista de aproximadamente un 4%, el beneficio de la angioplastia prácticamente se pierde cuando la angioplastia se realiza unos 30, 40 o 50 minutos con retraso con respecto a efectuar la trombolisis. Sin embargo, este paciente que tiene una mortalidad de más del 12%, el beneficio de la angioplastia se sigue manteniendo hasta 150 y 180 minutos de retraso con respecto a efectuar la trombolisis. Es decir, hay determinados subgrupos de pacientes que probablemente pueden salir o se pueden apartar de la rigidez de estos tiempos que se establecen como aceptables o preferentes. Y hay otros aspectos que indudablemente pueden nos llama la atención o nos sorprenden porque existen datos de evidencia científica, como por ejemplo puede ser el estudio Intra-Aortic Balloon Pump y Shock en pacientes con shock cardiogénico, que las conclusiones del estudio indicaban que la implantación rutinaria de balón de contrapulsación intraórtico en pacientes con shock no tiene ningún impacto sobre la mortalidad. Yo estoy seguro que prácticamente estas dudas y estos interrogantes van a ser respondidos y clarificados por los 2 excelentes ponentes que van a diseccionar las guías de síndromes coronarios agudos. El doctor Héctor Bueno va a comentar los 20 aspectos más novedosos y aplicables de las guías de síndrome coronario agudo y el doctor Antonio Barrabés los 20 aspectos más novedosos y criticables. Voy a tener el placer de comoderar esta sesión con el doctor Manuel Sabaté, que es el jefe de servicio de cardiología del Hospital Clínic de Barcelona. Y después habrá un break y se pasará a los seminarios en los que
Cada uno de ustedes a lo largo de la mañana irá a 2 seminarios diferentes a los que estuvieron ayer, de forma que aproximadamente a las 13 horas habrá una pequeña, no se asusten por esta hora que hay de despedida o de conclusiones, no, esperemos que no sea así, no intentamos castigarles al final del día, y en 10-15 minutos vamos a explicar la convocatoria de los premios científicos para abrir un poco la perspectiva o la posibilidad de envío de casos clínicos o de participar en esta convocatoria para las reuniones del año que viene. Y sin más comentarios, doy la palabra al doctor Manel Sabaté para que haga la apertura de esta primera sesión. Muchas gracias.